Sin duda, la conversión de Saulo es la más famosa de las conversiones que vemos en la historia de la primera iglesia. Fue tan impresionante que el libro de los Hechos la narra en 3 ocasiones diferentes. Tú la puedes leer en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 22, en el capítulo 22, versículos 6 al 16, y en el capítulo 26, versículos 12 al 18. Pero, ¿qué hizo que un hombre como Pablo, que odiaba el nombre de Jesús, que perseguía y consentía en la muerte de los cristianos, se convirtiera en uno de ellos y llegara a ser un misionero y defensor del cristianismo? ¿Qué hizo que cambiara Pablo? La respuesta es sencilla. La respuesta es que Jesús, a quien Saulo creía muerto, se le apareció, dando pruebas de que no estaba muerto, sino que realmente había resucitado y le llamaba desde su gloria para que le sirviera. Ese encuentro personal que tuvo Saulo con Jesús cambió su vida. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que Jesús saliera al encuentro de Saulo, Saulo consideraba a Cristo como un impostor, ya que se hacía llamar Hijo de Dios. Además, para Saulo, la persona de Jesús no ajustaba con la idea que él tenía acerca del Mesías. Ni su carácter, ni su doctrina, ni su posición social, ni su preparación militar o política, religiosa, nada coincidía en Cristo con lo que Saulo entendía acerca de lo que el Salvador de Dios sería, aquel Salvador que el Señor enviaría para salvar a Israel. Jesús no cuadraba con esa perspectiva que Pablo tenía acerca del Mesías. Y peor aún, como Jesús murió en una cruz, Saulo le consideró que estaba bajo la maldición de Dios, porque así lo dice Deuteronomio 21:23, que es maldito el que muere colgado de un madero. Así es que por eso Saulo se convirtió en un perseguidor del cristiano, en un enemigo del cristianismo, porque no podía permitir que a quienes él consideraba solo un grupo de fanáticos anduvieran por ahí blasfemando la religión que Saulo tanto defendía. El libro de los Hechos nos muestra la furia y el odio que sentía Saulo contra el Señor Jesucristo y los cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo asolaba a la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate eso. Entraba a las casas, tenía la autoridad para sacar a los cristianos de sus casas y llevarlos a la cárcel, donde seguramente eran torturados y asesinados. En Hechos 9:1 también dice que Saulo respiraba amenazas, respiraba muerte contra los discípulos del Señor. Él mismo lo acepta en Hechos 26:11, cuando Saulo habla de sí mismo diciendo: muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, no se conformaba solamente a la jurisdicción que tenía Israel, sino que salía a las ciudades extranjeras también a perseguir a estos cristianos. Era tremendo lo que Saulo hacía. Sin embargo, en Hechos capítulo 9, la historia cambió. La historia de Saulo cambió. En el versículo 5, Jesús se le presentó a Saulo en su gloria y le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, Jesús el Señor
se presentó ante Saulo diciendo: me estás persiguiendo a mí, ¿por qué lo haces? Fue en ese momento que Saulo comprendió que a quien estaba persiguiendo y amenazando de muerte no era a la iglesia, no eran los cristianos, era el propio Jesucristo representado en cada cristiano a quien Saulo odiaba. Quien atenta en contra de un hijo de Dios, realmente lo está haciendo en contra de Dios mismo. Y ya sabemos que nadie le puede ganar al Todopoderoso. Por eso Jesús le dijo a Saulo: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Por cierto, el aguijón es una especie de lanza con una punta filosa que se utiliza para picar las piernas de los bueyes en la yunta que están arando la tierra. Así el sembrador con esa pica los puede dirigir en la dirección que quiere que vayan para hacer el surco. Así es que es muy necio dar patadas a esa punta, a ese cuchillo cortante. Es muy necio, es muy tonto hacer eso, porque lo único que se logra es causarse daño a sí mismo. Saulo, al perseguir a los cristianos, se estaba dañando a él mismo. Pero veamos aquí la compasión de Jesucristo, quien tuvo preocupación no tanto por la persecución, porque de hecho estaba profetizado que el pueblo tenía que dispersarse. Él mismo les dijo que fueran a predicar a todas las naciones. Entonces, esa dispersión que Saulo estaba provocando en los cristianos era algo que estaba en el plan divino de Dios para que los cristianos se esparcieran por toda la tierra predicando el evangelio. Sin embargo, la preocupación de Jesús no fue por la persecución misma o, digamos, las patadas de Saulo, sino que la preocupación de Jesús fue por el daño que el propio Saulo se estaba causando a sí mismo. Qué grande compasión de nuestro Señor. Y en este encuentro Saulo se dio cuenta de lo rotundamente errado que estaba en su religiosidad, en su celo equivocado, en sus supuestos logros y credenciales, en todo lo que era, en todo lo que hacía, estaba equivocado. Y ahí Saulo se dio cuenta, frente a frente al Señor Jesucristo. Por eso solo atinó a responder temblando y temeroso: ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6 lo dice. En esa pregunta, Saulo estaba manifestando su total y absoluta rendición al Señor Jesús y reconociéndole como el Señor, como el Dios verdadero. Así como para con Saulo, Dios dispone de aguijones para que nos aproximemos a Él, tanto para el creyente como para el no creyente. Dios está constantemente llamando la atención del hombre, pero tristemente muchas personas, en vez de encaminarse en la dirección de Dios, le dan patadas al aguijón, lastimándose a sí mismo y yendo en la dirección equivocada. Igualmente, cada persona que no hace la voluntad de Dios está dándole patadas al aguijón y se daña a sí mismo. En el ejemplo de Pablo podemos ver lo que sucede con todo hombre, es decir, que la conversión siempre se produce como consecuencia del acercamiento de Dios al hombre, no al revés. Dios es el que busca al hombre, Dios es el que llama al hombre, y el hombre solamente responde, ya sea afirmativamente aceptando el señorío de Cristo o negativamente rechazándolo y dándole patadas al aguijón. Jesús fue el que tuvo la iniciativa para la conversión de Pablo. Y Pablo tuvo que admitir que no era merecedor
de la salvación ni el perdón de Dios. Por el contrario, en sus propias palabras, él decía ser el peor de los pecadores. Así lo expresó en 1 Timoteo 1:15, el peor de los pecadores. Pero en todo caso, nuevamente, para la conversión es necesario un encuentro personal con Jesucristo, rendirse, ceder a su señorío en arrepentimiento y fe para alcanzar, por la gracia de Dios, el perdón y salvación eternos. Si tú no lo has hecho, hazlo en este momento. Toma un tiempo para rendirte al Señor. Ya no estés dando más patadas al aguijón que solo te estás lastimando. Ríndete al Señor, entrégale tu vida. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y clama a Dios por perdón y que Él tenga bien perdonarte y salvarte. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias Señor, porque sabemos que todo lo que nos aproxima a ti es bueno. Aún el dolor, aún la enfermedad, la escasez, el desempleo, aún la muerte de alguien cercano, si todo sirve para acercarnos a ti, es bueno, Señor. Y gracias, Padre, porque tú usaste diferentes aguijones con cada uno de los que ahora somos tus hijos para acercarnos a ti. Y gracias, Señor, por hacernos entender, Padre, que lo más conveniente es rendirnos a tu voluntad, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte perdón, Señor, para que tengas a bien hacernos de nuevo, transformarnos, regenerarnos y de esta forma convertirnos a ti, Señor. Padre, te rogamos por aquellos que aún no lo han hecho, que tengas a bien, Señor, seguir usando tus aguijones para llamar su atención y aproximarlos a ti, Padre. Hazlo, amado Dios. Lo pedimos, bendito Padre, por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra y alabanza. En Cristo Jesús lo solicitamos, Padre. Amén.